En un mundo dominado por constantes interacciones sociales, existe un arquetipo que desafía la norma establecida: el hombre Sigma. Si has llegado hasta aquí, probablemente te hayas preguntado por qué sientes ese rechazo natural hacia la socialización excesiva. ¿Por qué prefieres la soledad cuando todos parecen buscar compañía? ¿O por qué las reuniones sociales te drenan en lugar de energizarte? Lo que estás a punto de descubrir no es simplemente un análisis superficial, sino una exploración profunda de la psicología del hombre Sigma y su compleja relación con el mundo social. A diferencia de lo que muchos piensan, no se trata de timidez o incapacidad social, sino de una elección consciente y estratégica que pocos comprenden. En este video desmontaremos los mitos y revelaremos las verdaderas razones detrás de esta aparente aversión a socializar. Conocerás por qué esta característica, lejos de ser una debilidad, constituye una de las mayores fortalezas del arquetipo Sigma. Si buscas comprender a fondo esta mentalidad única o has sentido que tu forma de relacionarte con el mundo no encaja en los moldes convencionales, te invito a suscribirte a nuestro canal Hombre Sigma Oficial. No solo recibirás contenido exclusivo que resonará con tu modo de pensar, sino que formarás parte de una comunidad que valora la autenticidad por encima de las apariencias sociales. Capítulo 1. La soledad estratégica. La soledad, para el hombre Sigma, no es un estado impuesto, sino una elección deliberada y estratégica. A diferencia del aislamiento que experimenta quien es rechazado socialmente, el Sigma cultiva la soledad como un jardín donde florecen sus mayores fortalezas. Este comportamiento, lejos de ser una debilidad, constituye uno de los pilares fundamentales de su éxito. Cuando un hombre Sigma decide pasar tiempo a solas, está ejecutando lo que podríamos llamar una inversión en capital mental. Cada hora de soledad calculada se traduce en claridad mental, productividad aumentada y una profunda conexión consigo mismo que resulta inalcanzable en entornos sociales saturados. Esta práctica le permite desarrollar un pensamiento independiente, libre de las influencias y presiones que inevitablemente acompañan a la interacción grupal constante. Observemos el caso de Alejandro, un empresario que transformó su startup en una empresa de 7 cifras. Mientras sus competidores dedicaban horas a networking en eventos sociales, él estableció un riguroso sistema de bloques de soledad en su agenda. Períodos intocables de 3 horas donde, completamente aislado, diseñaba estrategias y solucionaba problemas complejos. Sus competidores socializaban, él innovaba en soledad. La soledad estratégica del Sigma también funciona como un filtro natural. Al mantenerse deliberadamente apartado de círculos sociales superfluos, atrae únicamente a personas que valoran su autenticidad por encima de su disponibilidad social. Es como un imán inverso. Repele las conexiones superficiales mientras atrae las significativas sin esfuerzo adicional. Existe también una dimensión neurológica en esta preferencia. Estudios recientes sugieren que aproximadamente un 30% de los individuos experimentan una sobreestimulación neurológica en entornos sociales intensos. El hombre Sigma, consciente de esta realidad biológica, no lucha contra ella, sino que la incorpora estratégicamente en su estilo de vida, protegiendo así su energía mental para canalizarla hacia sus objetivos. A diferencia del introvertido clásico, que simplemente prefiere la soledad, el Sigma la utiliza como herramienta. Cada retiro social es calculado. Cada momento de aislamiento tiene un propósito.
Es esta intencionalidad lo que transforma la simple preferencia por estar solo en una auténtica soledad estratégica. La sociedad moderna, con su culto a la hiperconectividad, ha creado un estigma alrededor de quienes eligen la soledad. Algo debe estar mal, susurran. El hombre Sigma reconoce este prejuicio y lo desafía conscientemente, comprendiendo que la verdadera fortaleza reside en resistir la presión social para conformarse. Su soledad no es un refugio por temor, sino un campo de entrenamiento por elección. Capítulo 2. El rechazo a la validación externa. La segunda razón fundamental por la que los hombres Sigma detestan la socialización convencional radica en su profundo rechazo a los mecanismos de validación externa. Mientras el hombre alfa busca dominar la jerarquía social y el beta se posiciona dentro de ella, el Sigma simplemente se niega a participar en este juego que considera fundamentalmente irrelevante para su propósito vital. Esta postura no nace de la noche a la mañana. Se desarrolla progresivamente a través de observaciones críticas sobre cómo funcionan las dinámicas sociales. El Sigma ha identificado que gran parte de la interacción social moderna opera bajo un sistema de intercambio constante de validación, cumplidos estratégicos, aprobación calculada y señales sociales que refuerzan jerarquías invisibles pero poderosas. Tomemos el ejemplo de Martín, ingeniero de software reconocido en su industria en las reuniones de trabajo. Mientras sus colegas competían sutilmente por la aprobación del CEO mediante risas excesivas a sus bromas o asintiendo entusiásticamente a sus ideas, Martín mantenía una postura neutral, hablando únicamente cuando tenía valor genuino que aportar. Esta actitud, lejos de perjudicarlo, eventualmente captó la atención de la dirección, que valoraba precisamente esa independencia de criterio. El hombre Sigma ha descubierto una paradoja vital. Cuanto más independiente se vuelve de la validación externa, más auténtica validación recibe, no por buscarla, sino por demostrar que puede vivir perfectamente sin ella. Es una forma de magnetismo inverso que desconcierta a quienes no comprenden esta dinámica. La necesidad de validación externa funciona como una prisión invisible para la mayoría. Decisiones importantes, desde carreras profesionales hasta relaciones personales, se toman no en base a convicciones propias, sino anticipando la aprobación que generarán. El Sigma ha roto estas cadenas. Sus decisiones, acertadas o erróneas, le pertenecen completamente. Esta libertad de la validación externa se manifiesta en aspectos concretos. El Sigma no siente la necesidad de documentar constantemente su vida en redes sociales, no modifica sus opiniones para resultar más agradable en grupos, y no participa en conversaciones que considera intelectualmente estériles únicamente por quedar bien. El costo emocional de esta independencia es real. Frecuentemente será malinterpretado, a veces rechazado y ocasionalmente criticado por su aparente frialdad social. Sin embargo, el Sigma considera este precio insignificante comparado con la claridad mental y autenticidad que obtiene a cambio. Paradójicamente, esta actitud eventualmente genera un tipo de validación más auténtica. Las personas perciben, consciente o inconscientemente, esta autosuficiencia emocional y la respetan, aunque no siempre la comprendan. El verdadero poder social del Sigma no proviene de buscar aprobación, sino precisamente de su capacidad para prescindir completamente de ella. Capítulo 3. La ineficiencia de las interacciones superficiales. Para el hombre Sigma, uno de los mayores impedimentos para la socialización convencional es lo que podríamos denominar el coeficiente de ineficiencia social.
la desproporción entre el tiempo y energía invertidos en interacciones sociales y el valor real obtenido de ellas. Este análisis, lejos de ser frío o calculador, refleja una profunda valoración de la autenticidad en las relaciones humanas. El hombre Sigma ha desarrollado una aguda conciencia sobre el valor de su tiempo y energía mental, recursos finitos que administra con precisión estratégica. Un Sigma típico puede detectar en cuestión de minutos si una interacción social genera valor auténtico o simplemente reproduce rituales sociales vacíos. Esta habilidad no es innata, sino cultivada a través de experiencia y observación crítica. Consideremos el caso de Ricardo, consultor financiero que asistió a un evento de networking de su industria. Mientras la mayoría intercambiaba tarjetas indiscriminadamente y mantenía conversaciones protocolarias, él identificó específicamente a 2 personas con quienes estableció conversaciones profundas sobre innovaciones en su campo. 3 meses después, estas fueron las únicas conexiones que generaron colaboraciones reales, mientras el resto de contactos quedaron como conexiones digitales sin valor práctico. Las interacciones superficiales presentan para el Sigma múltiples ineficiencias que encuentra difíciles de tolerar. Primero, la repetición. Las conversaciones sociales convencionales siguen patrones predecibles con variaciones mínimas. El clima, noticias populares, quejas cotidianas y anécdotas ligeramente modificadas que se reciclan en diferentes círculos. El Sigma detecta estos patrones y encuentra escaso valor en su repetición. Segundo, la dilución de ideas. En entornos sociales convencionales, los conceptos complejos deben simplificarse para ser socialmente aceptables. El Sigma, que frecuentemente posee una profundidad de pensamiento fuera del promedio, encuentra frustrante esta necesidad de diluir ideas para hacerlas digeribles. Tercero, el mantenimiento relacional sin propósito. Muchas interacciones sociales existen exclusivamente para mantener vínculos sin generar valor intrínseco. El Sigma considera este mantenimiento como un consumo injustificado de recursos mentales cuando no existe un propósito compartido o un intercambio genuino. Esta visión no implica que el Sigma sea incapaz de disfrutar la compañía humana. Por el contrario, cuando encuentra interacciones auténticas, las valora intensamente. La diferencia radica en su negativa a participar en el teatro social que percibe como predominante en la socialización convencional. El rechazo a la socialización superficial del Sigma no es arrogancia, sino una forma de integridad personal. Prefiere la honestidad de reconocer que una interacción carece de valor que perpetuar intercambios que internamente considera vacíos. Esta postura eventualmente filtra su círculo social hasta dejarlo únicamente con conexiones significativas, aunque éstas sean numéricamente reducidas. Capítulo 4. Preservación de la energía mental. La cuarta dimensión que explica por qué los hombres Sigma tienden a evitar la socialización excesiva está directamente relacionada con su comprensión intuitiva de la economía de la energía mental. A diferencia de la mayoría, que ve la socialización principalmente como una fuente de energía o entretenimiento, el Sigma la percibe frecuentemente como una inversión energética significativa que debe justificar su retorno. El concepto de fatiga social no es exclusivo del perfil Sigma, pero sí lo experimenta con una intensidad particular. Esta fatiga no proviene necesariamente de una introversión clásica, sino de la sobrecarga cognitiva que implica navegar las complejidades no declaradas de las interacciones sociales.
interpretar señales no verbales, calibrar respuestas apropiadas, gestionar expectativas implícitas y mantener máscaras sociales situacionales. Tomemos el caso de Gabriel, un exitoso analista de datos. Después de asistir a una reunión social de 3 horas, necesitaba invariablemente un período de descompresión mental de duración similar. Este fenómeno, que él denomina resaca social, no ocurría después de 3 horas de trabajo analítico complejo. La diferencia radica en que el trabajo técnico, aunque demandante, seguía reglas explícitas y consistentes, mientras la interacción social requería una constante adaptación a variables impredecibles. La preservación energética del sigma se manifiesta en prácticas concretas. Primera, la selectividad contextual. Un sigma puede ser excepcionalmente comunicativo en entornos donde percibe un propósito claro, como discusiones basadas en ideas o proyectos colaborativos, y simultáneamente parecer distante en contextos de socialización sin objetivo definido. Segunda, la gestión estratégica de la disponibilidad. El hombre sigma frecuentemente establece límites claros a su accesibilidad social mediante lo que podríamos llamar barreras de entrada calibradas, suficientemente elevadas para disuadir interacciones superficiales, pero permeables para conexiones potencialmente valiosas. Tercera, la práctica de recuperación intencionada. Después de períodos de intensa exposición social, el sigma implementa rituales personales de recuperación energética. Estos no constituyen simples descansos, sino procesos activos de reequilibrio mental. Es importante distinguir esta gestión energética del simple agotamiento social que experimenta un introvertido. El sigma puede perfectamente sostener interacciones sociales intensas cuando las considera valiosas. Su selectividad no refleja incapacidad, sino discriminación estratégica. La sociedad contemporánea, con su glorificación de la hiperconectividad constante y la disponibilidad perpetua, ejerce una presión significativa sobre quienes priorizan la preservación energética mental. El sigma resiste esta presión no por terquedad, sino por un compromiso profundo con sus propias prioridades vitales y el reconocimiento de sus límites energéticos óptimos. Este entendimiento de la economía energética mental también explica por qué muchos sigma parecen activarse socialmente en ciertos contextos específicos. Cuando el tema, el propósito o las personas involucradas justifican la inversión energética, el sigma puede mostrar niveles de compromiso social que contradicen su aparente reticencia habitual, desconcertando a quienes lo han categorizado prematuramente como antisocial. Capítulo 5. El arte de la selectividad social. Uno de los aspectos más incomprendidos del comportamiento sigma es su extraordinaria selectividad social. Lejos de representar una forma de elitismo o arrogancia, esta selectividad constituye una estrategia refinada para maximizar la calidad de sus conexiones humanas mientras minimiza la dispersión de su energía relacional. El hombre sigma opera bajo una premisa fundamental. La profundidad relacional es inversamente proporcional a la amplitud social. Ha observado repetidamente que las personas con redes sociales extremadamente extensas rara vez mantienen más que un puñado de conexiones verdaderamente significativas. En lugar de pretender desafiar esta realidad, el sigma la acepta y estructura su vida social en consecuencia. Consideremos el ejemplo de Fernando, arquitecto reconocido. Mientras sus colegas cultivaban extensas redes profesionales, él concentró su energía social en mantener 5 relaciones estratégicas clave: un mentor veterano, 2 colaboradores complementarios, un rival respetado y un aprendiz prometedor.
Esta constelación social, compacta pero diversa, le proporcionó todos los recursos relacionales necesarios para prosperar profesionalmente, sin la sobrecarga que implica mantener docenas de conexiones superficiales. La selectividad del sigma se manifiesta en criterios específicos que aplica, a menudo inconscientemente, al evaluar potenciales conexiones. Primero, la autenticidad. El sigma posee una sensibilidad agudizada para detectar incongruencias entre la presentación social de una persona y su verdadera naturaleza. Esta habilidad, que podríamos llamar radar de autenticidad, le permite identificar rápidamente a individuos que operan sin pretensiones sociales elaboradas. Segundo, la profundidad intelectual o emocional. El sigma valora desproporcionadamente la capacidad de una persona para explorar ideas o emociones más allá de lo convencional. No necesariamente busca brillantez académica, sino una curiosidad genuina y voluntad de cuestionar presupuestos. Tercero, la independencia mental. El sigma se siente naturalmente atraído hacia otros individuos que demuestran pensamiento autónomo y resistencia a la conformidad social automática, independientemente de su posición en jerarquías sociales convencionales. Esta selectividad explica por qué el círculo social del sigma frecuentemente desconcierta a observadores externos por su aparente falta de coherencia demográfica o social. Puede incluir individuos de edades, profesiones y orígenes radicalmente diversos, unidos únicamente por características internas que el sigma valora, pero que resultan invisibles para evaluaciones superficiales. El proceso de selección social del sigma no es instantáneo, sino gradual. A diferencia del rechazo activo o la aceptación inmediata, el sigma típicamente mantiene una neutralidad evaluativa inicial, permitiendo que la relación revele naturalmente su potencial sin expectativas predeterminadas. Esta aproximación selectiva genera inevitablemente incomprensión. La persona promedio, condicionada a interpretar la disponibilidad social como indicador primario de calidez humana, frecuentemente malinterpreta la selectividad del sigma como frialdad o arrogancia. El sigma acepta este malentendido como costo necesario de su estrategia relacional, priorizando la calidad de sus conexiones sobre su percepción social generalizada. Paradójicamente, esta misma selectividad que limita la cantidad de sus relaciones potencia extraordinariamente la calidad de las pocas que cultiva, creando vínculos caracterizados por una profundidad, lealtad y autenticidad excepcionales que raramente se encuentran en redes sociales más extensivas. Capítulo 6. Malentendidos sociales del hombre sigma. La sexta razón que explica la aparente aversión del hombre sigma hacia la socialización convencional está arraigada en la frecuencia y profundidad de los malentendidos que experimenta en contextos sociales. Estos malentendidos no son casuales ni esporádicos, sino sistemáticos y predecibles, generando un patrón de desgaste relacional que el sigma eventualmente decide minimizar a través de una socialización más selectiva. A diferencia de otros perfiles de personalidad que pueden experimentar malentendidos circunstanciales, el sigma enfrenta interpretaciones erróneas recurrentes sobre motivaciones, intenciones y actitudes que constituyen elementos nucleares de su identidad. Esta distorsión sistemática genera una disyuntiva fundamental: adaptar su comportamiento auténtico para facilitar la comprensión externa o aceptar ser consistentemente malinterpretado. Examinemos el caso de Daniel, investigador científico.
En reuniones departamentales, su tendencia a cuestionar suposiciones básicas y explorar contraargumentos era frecuentemente interpretada como obstinación u oposición personal, cuando realmente reflejaba su proceso natural de pensamiento crítico. Después de numerosos conflictos derivados de estas interpretaciones erróneas, Daniel redujo significativamente su participación en discusiones grupales, reservando sus análisis más incisivos para formatos escritos donde podía contextualizar adecuadamente sus cuestionamientos. Los malentendidos que enfrenta el Sigma típicamente siguen patrones identificables. Primero, la confusión entre independencia y arrogancia. La resistencia natural del Sigma a adoptar consensos grupales sin evaluación crítica frecuentemente se interpreta como una creencia injustificada en su superioridad intelectual, cuando realmente refleja un compromiso profundo con la integridad cognitiva personal. Segundo, la interpretación del silencio selectivo como desinterés humano. Los periodos de observación y procesamiento que el Sigma naturalmente requiere en entornos sociales frecuentemente se malinterpretan como frialdad o indiferencia, cuando en realidad constituyen su forma de conexión analítica con el entorno. Tercero, la percepción de su selectividad como juicio generalizado. La tendencia del Sigma a invertir energía social únicamente en interacciones que considera significativas, a menudo se malinterpreta como un juicio negativo sobre quienes no selecciona, cuando realmente refleja una gestión estratégica de recursos relacionales limitados. Estos malentendidos generan un efecto acumulativo de fatiga explicativa. El agotamiento que proviene de justificar repetidamente aspectos fundamentales de su naturaleza que resultan contraintuitivos para la mayoría. Eventualmente muchos Sigma concluyen que esta labor explicativa consume más energía que el valor que obtienen de la mayoría de interacciones sociales. La respuesta del Sigma maduro a estos malentendidos no es el resentimiento ni el aislamiento total, sino una aceptación estratégica de su posición como perpetuo extranjero social en muchos contextos. Esta aceptación le permite desarrollar una forma particular de resiliencia, la capacidad de mantener su integridad personal ante la incomprensión sistemática sin desarrollar hostilidad hacia quienes lo malinterpretan. Paradójicamente, esta misma experiencia de malentendidos recurrentes desarrolla en el Sigma una capacidad excepcional para comprender perspectivas divergentes, convirtiéndolo frecuentemente en un mediador efectivo en conflictos ajenos, precisamente porque ha navegado extensamente la experiencia de ser incomprendido, sin perder la capacidad de empatía. Capítulo 7. Cultivando conexiones de valor. La culminación del viaje del hombre Sigma en su relación con la socialización se manifiesta en este último capítulo, su aproximación única al cultivo de conexiones verdaderamente significativas. Si los capítulos anteriores explicaban principalmente sus resistencias, este revela su visión alternativa sobre las relaciones humanas de valor excepcional. El Sigma ha comprendido una verdad fundamental que desafía convenciones sociales establecidas. La calidad relacional no es producto de la frecuencia interactiva, sino de la resonancia auténtica. Esta comprensión le permite desarrollar un modelo relacional propio, caracterizado no por la negación de vínculos, sino por su redefinición radical según criterios de profundidad y autenticidad. Consideremos el caso de Paulo, emprendedor tecnológico. A diferencia de sus colegas que mantenían rutinas sociales constantes, él cultivaba lo que denominaba conexiones de resonancia, relaciones espaciadas temporalmente,
pero caracterizadas por una sincronía intelectual y emocional extraordinaria. Estas conexiones, aunque numéricamente limitadas, proporcionaban un ecosistema relacional completo que satisfacía plenamente sus necesidades de pertenencia, reconocimiento y colaboración. El enfoque Sigma para cultivar conexiones de valor se distingue por varios principios diferenciadores. Primero, la priorización de la autenticidad sobre la comodidad. El Sigma prefiere momentos ocasionales de incomodidad auténtica sobre extensos períodos de cordialidad superficial. Esta preferencia se manifiesta en su tendencia a abordar directamente temas complejos o potencialmente divisivos que otros evitarían por preservar armonía social aparente. Segundo, el respeto por el silencio compartido. Mientras la socialización convencional teme los silencios y busca llenarlos compulsivamente, el Sigma reconoce el valor del silencio confortable como indicador de profundidad relacional. Sus conexiones más valiosas frecuentemente incluyen períodos de silencio que no generan ansiedad, sino confirmación de sintonía. Tercero, la valoración de la autonomía mutua. El modelo relacional Sigma no busca dependencia ni codependencia, sino interdependencia consciente entre individuos plenamente autónomos. Sus vínculos más valorados preservan y potencian la independencia de ambas partes en lugar de comprometerla. Este enfoque genera un fenómeno particular. Aunque el Sigma participa en menos interacciones sociales que el promedio, frecuentemente desarrolla vínculos cuya profundidad excede significativamente lo habitual. Esta aparente contradicción refleja su comprensión intuitiva de que la profundidad relacional requiere inversión cualitativa más que cuantitativa. La visión Sigma de las conexiones valiosas también desafía la temporalidad relacional convencional. Mientras el paradigma social dominante asume que las relaciones significativas requieren mantenimiento constante, el Sigma ha desarrollado capacidad para sostener conexiones que pueden permanecer latentes durante períodos extensos sin perder su esencia o significado. Es importante comprender que esta aproximación selectiva no refleja incapacidad para desarrollar habilidades sociales convencionales. Muchos Sigma han dominado perfectamente estas habilidades, pero eligen conscientemente trascenderlas para desarrollar un modelo relacional que consideran superior en términos de satisfacción auténtica y alineación con sus valores fundamentales. El resultado final es paradójico pero revelador. El hombre Sigma, frecuentemente percibido como antisocial por su rechazo a la socialización convencional, puede experimentar una profundidad de conexión humana que elude a muchos individuos aparentemente más sociales. Su aparente limitación revela ser en realidad una especialización estratégica en la dimensión más significativa de la experiencia relacional humana. El rechazo a socializar del hombre Sigma no es producto del miedo o la incompetencia, sino una decisión consciente basada en una comprensión profunda del valor del tiempo, la energía y las conexiones auténticas. Al entender estas 7 dimensiones, podemos apreciar cómo esta característica representa una ventaja estratégica en un mundo obsesionado con la validación externa y las relaciones superficiales. El camino del Sigma no es fácil, pero aquellos que lo recorren desarrollan una fortaleza interior y una claridad mental que pocos logran alcanzar. Liberados de la necesidad constante de aprobación social, pueden concentrarse en sus objetivos y cultivar las pocas relaciones que realmente importan. Si este contenido ha resonado contigo, es porque probablemente compartes algunos de estos rasgos Sigma o aspiras a desarrollarlos. Te invito a suscribirte a nuestro canal,
Hombre Sigma Oficial para continuar este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. No prometemos recetas mágicas para el éxito social, sino algo mucho más valioso: las herramientas para construir una vida auténtica y significativa en tus propios términos. Recuerda, en un mundo de seguidores, el Sigma elige su propio camino. ¿Estás listo para recorrer el tuyo?